Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogos con tu sabiduría. Hoy vamos a hablar de la negación. Claro, este capítulo le hemos llamado Cuando no queremos ver. Y vamos a reflexionar o a conversar de qué es lo que nos pasa cuando todo el mundo nos dice algo y nosotros decimos, no, esto no va a pasar. Por ejemplo, cuando uno tiene una relación tóxica y todo el Oh mundo my te God. avisa, ¿no? Te dice, sabes que parece que esta relación te está haciendo mal, parece que esta persona, esta mujer o este hombre no te tratan con respeto. No, no, si no pasa nada, está todo bien. Y ese no pasa nada, está todo bien, no es una mentira, sino que de verdad tú sientes que no pasa nada. Tú de verdad crees que está todo bien. Entonces, es cuando de verdad somos incapaces de ver una realidad porque nos es muy doloroso y no tenemos la capacidad de procesar lo que de verdad nos está pasando. Pero con esa explicación que tú dices parece que no fuera, o sea, no es consciente. A ver, aquí podríamos estar hablando que cuando nos enfrentamos a situaciones ante las cuales sentimos que no tenemos la capacidad de procesarlo, Ujú. aparecen lo que se llaman los mecanismos de defensa, ¿no? Y los mecanismos de defensa, en la mayoría, son mecanismos inconscientes, no tienen que ver con la voluntad. Ok, ok. Solo aparecen, ¿no? Están en la parte de nuestra psiquis, que están ahí escondidas como herramientas y empiezan a operar. Ahora, los mecanismos de defensa hay de distintos tipos, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero en general uno podría decir que hay unos que son más básicos, o sea, menos elaborados, y que son los que uno utiliza desde que nació, y otros mecanismos de Que defensa que son instintivos como el comer y ese tipo de cosas así, o sea. claro, está muy vinculado al desarrollo del aparato psíquico, dice uno, ¿no? Y otros que son más elevados, que aparecen después de que se ha desarrollado, por ejemplo, la cognición y el pensamiento abstracto, etcétera. O sea, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora de cuando uno es incapaz de ver algo, eso es mucho más parecido a una negación, que lo hemos visto cuando hablamos de las etapas del duelo, que al principio uno niega que esto haya sido verdad, tanto, por ejemplo, cuando se muere alguien o cuando tienes un duelo amoroso, ¿cierto? Lo primero que uno hace es negar la realidad. Y ese mecanismo es un mecanismo muy básico, como dices tú, casi instintivo, que está Ujú. asociado, por ejemplo, a nuestras primeras experiencias como seres humanos, tiene que ver con la constancia objetal, ¿no? Que cuando las cosas están muy vinculadas a lo que tú ves. Cuando tú ves a tu mamá existe. Cuando tu mamá desaparece, desapareció. No tiene constancia objetal. Entonces está muy asociado a que si yo no lo veo, no va a pasar. O cuando hacen los niños chicos, es muy parecido, no es exactamente igual, pero es como cuando uno dice, mira, escucha esto, si cierro los ojos, esto no existe, Como cuando uno esto no tenía está miedo pasando, chiquito y si se metía debajo de las cobijas, entonces el monstruo no lo iba a no atacar. está, ¿no? O como del tipo de, si cierro los ojos, esto no está pasando, yo no estoy aquí, desaparezco. Ese tipo como de experiencias muy infantiles son muy similares a nuestro Ok. mecanismo de negación adulto, es decir, si cierro los ojos, esto no está pasando, ¿no? Ok, ahora me haces pensar en hace como un mes o algo, hablando con mi papá. Mi papá me decía que cuando supimos que, pues, que mi madrastris, obviamente con ese cáncer tan tremendo, era obvio que se iba a morir. Él el otro día me dijo, yo de verdad no pensé que ella se iba a morir. Mm. O sea, para mí en mi cabeza no cabía que ella se fuera a morir antes que yo. Eso, eso no lo podía pasar, eso no podía pasar. Claro. Em, No lo y podía ahora que procesar. lo pienso, y él dice, y ahora que lo pienso, de verdad estaba muy enferma. O sea, él hasta ahora empieza como a recordar y a decir, pero sí, estaba tenaz y yo todavía viendo eso no creía que ella se fuera a morir. Por eso él todavía está como tratando de asimilar, pero ¿cómo así que se murió? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Yo por qué no lo vi venir?
Y era claro. algo que todos lo veíamos venir. Es más, se demoró mucho más en venir de lo que nosotros mismos veníamos viendo. O sea, convengamos que es una forma de tolerar lo intolerable, como te decía, muy automático, es inconsciente. El tema es cuando se transforma en algo como crónico, ¿no? O cuando es el único mecanismo que uno utiliza para todo, ¿no? Es como uno puede pensar que es más esperable cuando está frente efectivamente a una situación muy traumática, es como esperable que aparezca, pero una vez que ya lo conocemos, es involuntario, ¿ah? Pero una vez que lo conocemos, uno puede decir, ah, tal vez no estoy queriendo ver algo. Ok. Pero entonces, bueno, quiero traer ejemplos. Mm, Hay personas, no sé, que uno dice, pero esta loca, ¿cómo no se ha dado cuenta que el marido le pone los cachos un día sí y el otro también? Es obvio para todos, menos para ella, o sea, no puede ser que tenga ese retraso. Entonces, ahí es que literal están en negación o claro, escogieron mejor no ver. También existe eso. Y eso ya no es negar, sino ignorar. claro, claro. ¿Cuál es la línea ahí delgadita entre esas dos? Porque En términos pues el que coloquiales, está en negación, y perdóname, el que está en negación, un poco como mi papá mm, que no tenía la capacidad de ver, y mm, tal vez su dolor, sus miedos y todo no le permitían ver porque para él era imposible pues que el amor de su vida se le fuera a ir, mm, mm. ¿sí? Em, pero, pero yo creo que hay unas que yo digo, pues el libre albedrío existe y a ver, pues no hacer nada también es una decisión y es respetable y está bien. No, claro, es distinto, comillas, hacerse el loco que estar en negación. O sea, en negación de verdad es que no te diste cuenta. De Ok. verdad no lo vivenciaste. Hay como, o lo No lo vivencias de vi una manera, venir. claro, lo vivencias de una manera distinta, ya sea porque es intolerable para ti, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que niega que está enferma porque es intolerable frente a un autoconcepto. Yo soy fuerte, no me enfermo. Entonces no experimentan de verdad la enfermedad, ¿no? Y uno le dice, pero si estás evidentemente enferma. No, no, si estoy bien. Y es esto, no, no estoy bien, es un esfuerzo por sostener la creencia de que eres fuerte. Es intolerable sentir que eres Y vulnerable, entonces por ejemplo. tu cerebro te hace que sigas como si nada hubiera Como si pasado. nada hubiese pasado, ¿no? Ahora, convengamos que en algunas situaciones este mecanismo de negar, de no darte cuenta, es adaptativo, ¿no? El tema es cuando se transforma en crónico y lo usas para todo, en todas las Ah, ok. circunstancias. Entonces, eso ya uno diría, ah, podríamos usar otros mecanismos un poquito más elevados, como sublimar o racionalizar, bueno, etcétera, ¿no? Pero lo que es interesante de ver que cuando de verdad hay cosas que son muy dolorosas y muy difíciles de procesar, aparece muy en automático. ¿Ok? Pero lo que uno espera, por lo tanto, no es solo fuerza de voluntad, no es que uno le diría, oye, es como ponte las pilas, ¿no? Oh, ok, porque entonces ahí uno puede ser muy duro, porque es que yo me acuerdo diciéndole a mi papá, pero a ver, mira, y él diciéndome, pero ¿cómo me vas a decir eso? Y yo decía, no, no puede ser lo que está pasando. Claro, Claro, cuando tú me lo aclaras hoy, yo digo, claro, él no tenía esa capacidad y de alguna manera es como si automático su cerebro le bloqueara eso y dijera, no, 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 ella no se puede ir. mm, Pero cuando es el, no, 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 me estoy haciendo el de las gafas. Yo creo que esa es la clave del episodio de hoy. Efectivamente, entender que existe como mecanismo de defensa del cuerpo, protegerse de algo que me supera, un dolor profundo, sí, el caso de la muerte de un ser querido, no sé, alguna claro. cosa em, Es una que se queda angustia uno. y una ansiedad que no puedes manejar. O la otra es que yo elija no ver. Claro, te haces el tonto, ¿no? Pero ahí hay como una diferencia, ¿no? El otro opera en automático y el otro, como dices tú, es una decisión. Ahora, sin embargo, bueno, ya como conociendo eso, que cuando alguien se enfrenta a una realidad que lo supera, y uno dice, pero ¿cómo no lo ve? Y sabiendo que en realidad no lo ve porque no lo puede manejar. Entonces, claro, la intervención que puede hacer uno como hijo, como esposa, como amigo, lo que sea, es ayudarlo a ver, comillas, delicadamente, ¿no? O sea, ayudar a esa persona a ver esto,
pero de manera como suave, porque no están todos los recursos a la mano, o porque es muy intolerable, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, es la clásica, ¿no? A lo mejor discusión que tuviste con tu papá, de decirle, pero papá, ¿cómo no lo ves? Y uno duramente le dice todo y no sacas nada, y llega alguien mucho, comillas, más suavecito y le dice, mira, ven para acá, mira, te das cuenta que hace rato que estaba enferma, te das cuenta que pasó esto, pasó lo otro, y lo hace de una manera que el otro pueda asimilar, No, es y que es ahí tan loco. ya, Mira, fíjate que el médico, la última vez que fuimos a su última cita médica, que eso fue como un lunes y ella se murió el sábado siguiente, em, el médico a ella muy amorosamente le dijo, mira, no vamos a seguir con más tratamiento para no molestarte tanto, es mejor que vas a tu casa. Y a mí, pasito aparte, me dijo, llame a sus hermanos, es mejor no hacerle nada, ya no hay nada que hacer. mm, Y recuerdo que salimos de la cita y ella apenas vio a mi papá, le dijo, ya no me van a hacer nada más. mm, ¿Mm? Y ese día fuimos a la casa y ya el otro día pues no se levantó. Eh, cuando yo le decía, pero mira, acuérdate lo que nos dijo el doctor. Pero ¿cuándo? ¿cuándo dijo el doctor ¿Cuándo? eso? Yo, ¿cómo así que no le van a...? Pero, y él estaba ahí, es como si su cerebro bloqueara eso porque no quiero oírlo. Tal cual, tal, Genuinamente él no lo oyó, no lo vio, no. sí, tal cual, tal cual. Eso es cuando no es que no queramos ver, sino que no podemos ver. Entonces lo que esperamos que los que estén enfrente y nos ayuden a procesar, nos traspasen la información de manera digerible. Ok, o sea, hay que buscar una manera más suave de que la puedan digerir de a poquitos Claro, o claro. no necesariamente y dejar que les caiga el totazo. Bueno, no hay, depende, ¿no? Nadie puede vivir en negación permanente, ¿no? Porque ahí estamos en un problema, ¿no? Porque ahí pierdes tu contacto con la realidad. Si tú estás en negación permanente, es perder contacto con la realidad. Ese es un Ok, problema, ¿no? ok, porque fíjate un poco, lo he vivido, digamos, en casos cercanos, el no le digamos nada para no preocupar. Y de Mm. alguna manera aislamos a esas personas de la realidad. Y cuando uno está aislado de la realidad, literalmente quedó como en la nebulosa, todo está perfecto, aquí no ha pasado nada. Mm. Eh, también podemos llevar a gente a negación en la medida que le quitamos información y qué tan sano o no es eso. No es que lo llevemos a la negación necesariamente, ahí lo que le estamos restando información, digamos, más que lo llevemos a la negación. La negación es a una reacción individual, ¿no? No se lleva a, ¿no? Que hay Ok, gente que reacciona con eso y gente que no, ¿no? Ahí tú estás restando información para que el otro se dé cuenta. ok, Mm, pero es importante darse cuenta de que cuando la negación aparece, cuando esto de incapacidad de ver la realidad, es cuando es una cuestión impactante e ok, importante. Y ahí hay que ayudar al otro a entregar la información de manera que se digiera y que no es voluntario. ok. Pero No lo una vez, hacen por llevar la contraria, sino porque no, físicamente no lo pueden hacer no se puede. diferente. Ok, Ahora, pero convengamos que una vez que ya sabemos eso, que cuando las cosas son muy impactantes es más probable que aparezca esto en la negación. Es menos probable o es menos esperable que aparezca cuando no son cosas tan tremendas y cuando se supone que tú ya tienes capacidad para digerirlo, ¿no? Em, y en ese caso, ahora que ya lo sabemos, yo creo que aplica el dicho ese de cuando el río suena, piedras trae, ok. que muchas veces cuando en nuestro entorno hay mucho ruido diciéndonos A cosas, ese respecto. diciéndonos algo, tal vez es bueno poner atención. No, pues es que yo lo estoy pensando un poco, bueno, todos los que me oyen saben que yo tuve un matrimonio anterior que fue anulado por la iglesia, bueno, em, y recorriendo, o sea, haciendo como un recorrido de eso, digo, sonaban todas las piedras del río y yo las oía, pero decidí ignorarlas. Mira, Eh, ¿pero em, decidiste o tú nunca estuviste de acuerdo con que existieran? yo hoy mirándolo para atrás creo que decidí ignorarlas. Ok, tú también las veías.
Sí, yo no todas, pero veía algunas y decidí ignorarlas. Ujú, ujú. Ujú. Y autoconvenciéndome, no, esto se puede manejar, no, 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 esto aquí tal cosa, o no. Y trataba de taparlas yo misma con otras que eran chéveres y decía, no, pero pues esto es más chévere, entonces no. Y no iba más allá. Mm, mm. Entonces yo creo que esa es como la conclusión que me parece importante dejar del episodio de hoy es lo que dices tú, cuando el río suena, piedras lleva. Ese es, Claro. digamos, el dicho así en Colombia también. Em, no está de más estar alerta a lo que pasa afuera. Ujú, ujú. Ahora, no hacer nada con eso es una decisión también. Es una decisión. O sea, acá tenemos como dos vertientes muy gruesas de decir cuando no vemos lo que está pasando, la incapacidad para ver, ¿no? Una puede ser que efectivamente no lo estemos viendo porque sea algo intolerable y otra vertiente es que decidimos no hacer caso de ese ruido, ¿no? Y ahí son como dos maneras distintas de enfrentarse a una situación, ¿no? Una Exacto. funciona en automático, la Y otra tiene cierto nivel de voluntariedad, digamos, ¿no? claro, la una es una negación clara por el, La magnitud digamos, del evento, la ¿no? magnitud, como la enfermedad, la muerte, ese tipo de cosas. Mm. Y la otra es, de alguna manera, evitar tener que hacernos cargo de cosas, entonces preferible, de alguna manera, no verlo. Ujú, ujú. Y con esa distinción también nos permite como entender qué le está pasando al otro, porque a veces sí uno puede apelar a lo voluntario, como dices tú, a hacerse cargo, y hay otras veces que no, uno no puede apelar a eso y hay que ayudar al otro a digerir Ah, este qué chévere. evento que lo supera, ¿no? O sea, hay una distinción importante. Ok, me parece bien. Bueno, espero que salgan de la negación, que yo estuve en negación muchos años. Claro, si estás pasando por algún episodio de decir, ¿cuáles son las piedras que no estoy queriendo escuchar? Nunca está de más hacerse esa pregunta, ¿no? Ese Sí. ruido, a ver, voy a hacer caso a este ruido. Hay tanto ruido ¿Por que qué me está, cuestionémonos, por qué me estará llegando esta información? claro, y tanto, tan seguido por tantos lados, Y por ah, tantos lados, miremosla. algo hay. ¿M? Así es. Muy bien, esperemos haya sido de utilidad esta conversación y como siempre Sí. síganos en nuestro Instagram, Diálogos con tu sabiduría, todo junto sin tilde, en nuestro canal de YouTube. Y seguimos pendientes de los temas que nos proponen. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan una muy buena semana. Bye. Chao.